En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Este evangelio lo hemos meditado hace muy pocos días, en el domingo. Hoy la Iglesia nos lo vuelve a proponer en este miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. Lo primero, la primera enseñanza, Jesús está hablando del reino. El reino tiene sentido cuando hay un rey. Es decir, el reino no es un mero concepto territorial, en el sentido, por lo menos, del reino de los cielos, ¿verdad? Ni siquiera es un concepto geográfico que abarque el mundo entero. El reino es el rey. Y por eso nosotros, cuando hablamos del reino, cuando hablamos, por ejemplo, de la consagración al reino, por el reino, estamos hablando de la consagración por el rey, es decir, por Jesús. El tesoro es Jesús. No hay que olvidarlo. El tesoro es Jesús. Es el tesoro de nuestra vida. Y creo que las cosas tienen que colocarse en su sitio justo para no tener confusiones. El tesoro no es la Iglesia. El tesoro es Jesús. La Iglesia es una institución divina, es decir, querida por Jesús, fundada por Jesús. Jesús forma parte de la Iglesia, es el cuerpo místico de Cristo, en la cual Cristo es la cabeza. Es decir, el valor de la Iglesia es que está Jesús allí, pero el tesoro es Jesús. Nadie ama las instituciones por sí mismas, aunque sean amables en el sentido de que sean útiles y sin ellas pues, muchísimas cosas irían peor en la vida. Pero el tesoro es Jesús, no hay que olvidarlo. Lo digo porque en medio de la confusión en que vivimos, me encuentro con personas que dejan la Iglesia, abandonan la Iglesia, decepcionadas por la confusión. Cada vez son más las personas que dejan la Iglesia. Desde luego muy pocos están viniendo comparado con los muchos que se están alejando. Y se están alejando con amargura en el corazón. Digo esto con respecto a la confusión que vivimos. Por supuesto, los motivos también pueden ser otros. Un sacerdote que te da un mal ejemplo. No solamente un mal ejemplo, sino a lo mejor una mala contestación cuando vas a pedirle algo y no te trata con amabilidad, ¿no? Que regaña a una familia porque los niños en misa están haciendo mucho ruido. Muchas personas se alejan de la Iglesia. Creo que ahí hay un problema de fondo, ¿no? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por la institución o por Jesús? Es Jesús el que nos atrae. El que ha derramado la sangre por nosotros es Jesús. El que nos ha abierto las puertas del cielo es Jesús. El que nos levanta cada día cuando caemos por nuestros pecados es Jesús. El que nos trata con ternura, el que nos consuela, el que se pone al lado nuestro en el camino de la vida es Jesús. Por lo tanto, nuestro tesoro es Jesús. Y por eso un personaje como San Pablo, que aunque no fue apóstol directo, estuvo ahí casi en los orígenes, no dice: para mí la vida es la Iglesia. Dice: para mí la vida es Cristo. Y añade: y una ganancia morir. Porque para él la vida era Cristo. Y así han dicho y han hecho todos los santos. Cristo es nuestro tesoro. Y por eso nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni siquiera nuestros pecados nos podrán separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es más fuerte que nuestros pecados. Una mamá, un papá quieren a su hijo, aunque su hijo no sea querible, amable, aunque su hijo tenga defectos, pecados, aunque sea un criminal, la mamá, el papá siguen queriendo a su hijo, lo cual no significa que estén de acuerdo con lo que su hijo hace, por supuesto que no. Repito, si esto no lo tenemos claro,
En el momento de confusión que vivimos, muchas cosas pueden ponerse al revés, ¿no? Pienso en países como Venezuela, donde la situación es realmente tan crítica y donde hay muchas personas alejándose de la Iglesia porque se sienten decepcionadas de una parte de la Iglesia, no de otra, porque los obispos venezolanos están actuando admirablemente. Dicho esto, que yo creo que es lo primero y que además nos ayuda mucho en el camino de la vida y que yo os aconsejo que lo digáis a los demás, sobre todo cuando os encontráis con personas que tienen crisis. Los curas, a mí los curas me decepcionan, sí, pero yo no estoy en la Iglesia por los curas, estoy en la Iglesia por Jesús. ¿Te decepciona Jesús? ¿Ha hecho algo malo Jesús? ¿Ha dicho algo malo? ¿Ha enseñado alguna cosa mala? Ha muerto en la cruz por ti. Jesús no te decepciona. Por tanto, tú sigue a Jesús. Y sigue a Jesús, lógicamente, como Jesús quería que le siguiéramos, es decir, en la Iglesia, más allá de lo que la Iglesia te pueda decepcionar a través de alguna de sus personas. Repito, dicho esto, viene la otra parte de esta preciosa parábola, porque no solamente nos dice que hemos encontrado un tesoro, nos dice también que hay que venderlo todo para el tesoro, para conseguir ese tesoro. Y ahí es donde muchas veces nos encontramos con problemas personales, hasta el punto de que con frecuencia se buscan excusas para alejarse de la Iglesia, alejarse de Jesús, porque no hemos querido venderlo todo, es decir, no hemos querido poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Y como eso no lo hemos querido hacer, hay que buscar una excusa que te justifique. Hay que decir es que me alejo de la Iglesia porque tal cura, porque tal personaje. No, la verdad es que a lo mejor quizá te estás alejando de la Iglesia porque lo que enseña la Iglesia te escuece, te compromete, te exige, te hace pagar un precio que no quieres pagar. Por tanto, no te engañes a ti mismo. Lo que estás haciendo es poner una vulgar excusa. Jesús no te ha traicionado, lo que pasa es que tú no quieres venderlo todo para estar con Jesús. Ese venderlo todo no significa que tengamos que irnos a vivir debajo de un puente. Lo que se llama el pauperismo en la Iglesia, que algunos en alguna época lo tuvieron como un modelo de vida, no solo no es franciscano, es que no es cristiano. Es decir, la Iglesia admite y practica desde sus jerarquías, ahí están el Vaticano, ¿no?, hasta el último de sus fieles, que tenemos derecho a nuestros bienes, que tenemos derecho a nuestro honor, que tenemos derecho a nuestro trabajo, tenemos derecho a nuestra familia. No se trata de venderlo todo, vamos todos a vivir debajo de un puente, y si tengo dinero en el banco tengo que tener mala conciencia, si tengo un coche tengo que tener mala conciencia, o si me voy de vacaciones tengo que tener mala conciencia. Pues no, repito, esta no es la doctrina de la Iglesia. Se trata de que Jesús tiene que ser lo primero en tu corazón, y eso implica unas limitaciones. Cuando, viniendo de América, pero aquí también te encuentras con esas situaciones, ¿verdad? Ves lo que es la corrupción, que permea la sociedad latinoamericana desde arriba hasta abajo, y que estamos viendo que también, por desgracia, en España es tan abundante. Tú entiendes lo que significa tener o no tener conciencia. Eso yo no lo puedo hacer, pero lo hacen los demás. Nadie se va a enterar. Es una oportunidad, es, como se suele decir, un pelotazo. Pero yo tengo conciencia, yo no lo puedo hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué tengo conciencia? Porque Jesús es el primero, lo más importante en mi vida. Por lo tanto, eso yo no lo voy a hacer, aunque lo hagan los demás, aunque sea normal, aunque nadie se vaya a enterar. Yo tengo conciencia, eso no lo voy a hacer. Esto es lo que significa venderlo todo. Es decir, Cristo es lo primero. Cristo establece sus prioridades en mi vida y yo acepto esas prioridades que me enseña Jesús, no solamente en el tema económico, por ejemplo, lo de la corrupción que estoy hablando, sino en el tema moral, en el tema familiar. Es decir, Cristo es lo primero. Siendo Cristo lo primero, puedo tener el resto bien ordenado y, por supuesto, sin olvidar, y no hay que olvidarlo, que los católicos hemos aprendido que sobre nuestra propiedad privada, legítimamente ganada, pesa una hipoteca social. Esto quizá hace demasiado tiempo que no lo decimos. Derecho a la propiedad privada, sí, pero hipoteca social. Es decir, la limosna. Y no la limosna de lo que te sobra.
la limosna de aquello que el otro necesita y que tú puedes dar. No, por supuesto, lo que no puedes dar, lo que el otro necesita y tú puedes dar aún haciendo un esfuerzo. Esa es la hipoteca social que un católico tiene que pagar siempre. Lo que tienes es tuyo, no lo que tienes es del Estado. No, lo que tienes es tuyo. Te lo has ganado legítimamente, es tuyo, pero tienes que pagar una hipoteca. No solo la hipoteca del piso o los impuestos, sino la hipoteca de ayudar a las personas necesitadas. Por eso cuando el Señor dice que por Él tenemos que venderlo todo, está diciéndonos que sus leyes morales tienen que ser las que gobiernan nuestra vida en todos los ámbitos, tanto el económico como el familiar o el sexual. Sus leyes morales tienen que ser las que gobiernan nuestra vida, pero también tenemos que tener en cuenta que no basta con no hacer el mal, sino que tenemos que hacer el bien. Y que eso forma parte de ese venderlo todo para elegir a Jesús. Sobre esto seguramente tenemos mucho que meditar y quizá algunas cosas que cambiar.